¿Alguna vez has sentido que la esposa de otro hombre te mira distinto? No con una mirada inocente, sino con una que parece atravesarte. Sus palabras son correctas. Su sonrisa, cordial. Pero su energía cuenta otra historia. Y ahí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que es su imaginación, hasta que un día, sin darse cuenta, están en un terreno del que es difícil salir. Hoy voy a mostrarte 5 formas sutiles en las que una mujer casada puede mostrarte interés. Señales que la mayoría pasa por alto, y que, si las ves a tiempo, pueden evitar que tomes una decisión de la que luego te arrepientas. No estoy aquí para decirte qué hacer, sino para que tengas claridad. Porque cuando un hombre sabe leer lo que no se dice, deja de ser una presa y se convierte en alguien que elige. Vamos con la primera señal. Señal número 1, la mirada que dura un segundo más. Las miradas son como mensajes secretos que no se envían con palabras, pero que gritan con intensidad. A veces, lo que unos ojos callan es mucho más poderoso que lo que una boca podría decir. Ese segundo extra, ese instante donde el tiempo parece estirarse, no es inocente. Es un segundo que tiene peso, que deja huella, que abre una pregunta en tu mente. ¿Por qué me mira así? Imagínalo. Estás en medio de una conversación, rodeado de gente. Las risas llenan el ambiente, las voces se cruzan, las manos se mueven. Giraste la cabeza, tal vez para seguirle el hilo a otro, pero ahí está ella. Quietos sus ojos, fijos en ti, como si fueras la única persona en la sala. No es una mirada neutra. No es cortesía. Es una mirada que se queda un poco más, lo suficiente para que la sientas. Y lo curioso es que no te mira como lo haría cualquiera. No es una observación rápida, como quien registra un rostro y lo olvida. Es una mirada que explora, que escanea, que busca leer algo en ti. En ese segundo extra, no hay ruido, no hay prisa, solo la sensación de que algo invisible conecta ambos mundos. Pero cuidado, porque ese segundo no es casualidad. Ese segundo es una grieta en el muro que debería mantenerla lejos. Y las grietas, si no se cierran, se agrandan. Hoy es una mirada sostenida. Mañana podría ser una excusa para acercarse, una conversación que nadie más escucha, un roce accidental que no lo es. Y ahí surge una pregunta fundamental, una que solo un hombre con verdadera claridad y control emocional está dispuesto a enfrentar. ¿Voy a interpretar esto como un simple juego inocente, una coincidencia sin peso, o voy a aceptar que quizá estoy ante algo mucho más serio, algo que tiene el poder de cambiarlo todo en mi vida? Porque esa mirada no es producto del azar ni de la casualidad. No es mera curiosidad pasajera. Es una invitación silenciosa, un lenguaje sin palabras que dice más de lo que se atreve a confesar en voz alta. Esa mirada es un umbral invisible que, si decides cruzar, te llevará a territorios donde nada volverá a ser igual. Pero también es una oportunidad para demostrar quién eres realmente. Un hombre que elige con conciencia, que no se deja arrastrar por impulsos ni por ilusiones, sino que controla su destino. Depende de ti aceptar esa invitación, o dejar que se desvanezca en el aire, sin darle poder sobre ti. Señal número 2. Las excusas para estar cerca. Una mujer casada con interés no va a enviarte un mensaje directo diciendo, «Quiero verte a solas». No. Ella sabe que ese paso sería demasiado obvio, demasiado peligroso y, sobre todo, demasiado fácil de descubrir. En cambio, juega en un terreno mucho más sutil. Y es ahí donde empiezas a notar algo extraño. Siempre aparece donde tú estás. Puede ser en el pasillo de la oficina, en la cocina durante una reunión familiar, o en ese rincón del gimnasio al que nunca habías prestado atención, hasta que ella empezó a entrenar justo ahí. Te pide ayuda con algo que claramente podría resolver sola. ¿Puedes alcanzarme eso? ¿Me ayudas a abrir esto? ¿Podrías revisar esto rápido? Pequeñas peticiones que no buscan el objeto, sino el contacto. A veces, la coincidencia parece demasiado perfecta. Te levantas a tomar un café y, unos segundos después, ella también está ahí, justo detrás de ti, preguntando cualquier cosa para iniciar conversación. Se sienta en una mesa y, por azar, elige el lugar que queda frente a ti.
Y mientras habla con otros, sus ojos vuelven a encontrarte. No son accidentes. Son movimientos calculados, pero envueltos en una capa de inocencia. Estrategias silenciosas para romper la distancia que su matrimonio debería imponer, sin romper todavía las reglas del juego. Y lo curioso, y a la vez lo más peligroso, es que en la superficie todo parece normal. Para cualquiera que observe desde afuera, esos encuentros, esas preguntas o esas coincidencias no levantan sospechas. Son gestos cotidianos, inocentes. Nadie más ve lo que tú ves. Pero tú, si tienes ojos para mirar más allá, empezarás a sentir esa intención invisible que se esconde detrás de cada acercamiento. Esa energía que no se dice, pero se siente. Ese pequeño impulso que rompe la lógica y pone en alerta tu intuición. El verdadero desafío para un hombre consciente no es solo reconocer esas señales, sino decidir qué hacer con ellas. ¿Vas a enfrentarlas con claridad o vas a fingir que no las ves? ¿Vas a bajar la guardia y justificar cada encuentro como mera casualidad, o vas a entender que detrás de esas coincidencias hay una puerta que lentamente se abre? Porque si aceptas que sean inocentes, mañana será otra excusa, y luego otra más. Y sin darte cuenta, esa distancia que te mantenía fuera de su mundo desaparecerá. Y cuando eso pase, ya no habrá vuelta atrás. Señal número 3. La risa que no es por el chiste. Aquí es donde muchos hombres se engañan a sí mismos. Creen que su broma fue brillante, que su ingenio desató esa carcajada, pero no. Lo que ella está disfrutando no es el chiste. Es a ti. Porque una risa auténtica por humor surge y muere rápido. Es un destello que se apaga en segundos. Pero la risa de una mujer interesada tiene otro ritmo. Es más lenta, como si saboreara el momento. Es más abierta, como si quisiera invitarte a entrar en su espacio. Y sobre todo, es más conectada, porque no solo involucra su voz, sino sus ojos, su postura, su respiración. Fíjate en los detalles. Cuando se ríe así, su cuerpo se inclina hacia el tuyo, acorta la distancia física sin que nadie lo note. Y justo después, cuando el ruido de la risa de los demás se disipa, ella te lanza una mirada rápida, para medir tu reacción. Quiere saber si notaste que esa risa fue distinta, más íntima, más dirigida. Es como una caricia invisible que no roza tu piel, pero sí tu ego. Y si la ignoras, volverá a intentarlo, quizá con otra broma tuya, o incluso con un comentario que ni siquiera es gracioso, pero que le da la excusa perfecta para reírse otra vez. Porque esa risa no busca comedia, busca conexión. Es su forma de decirte, sin palabras, me gusta estar cerca de ti. Y aquí es donde un hombre debe detenerse y tomar una decisión crucial. ¿Ve esa risa como un simple halago pasajero, una reacción momentánea que no significa nada? ¿O entiende que cada vez que ella se ríe de más, está dando un paso consciente en un juego sutil y peligroso? Uno en el que quizá él no quiera involucrarse, pero del que será difícil salir? Porque la risa, aunque parezca inocente, es mucho más que un sonido. Es un arma suave, envuelta en dulzura y diversión, que abre puertas sin que te des cuenta. Es el puente más fácil para cruzar de la indiferencia a la cercanía, de la distancia a la complicidad. Pero también es la trampa más invisible, porque mientras ríes y sonríes, ya estás caminando por un terreno que puede desestabilizarte emocionalmente sin que notes cómo llegaste ahí. La risa tiene ese poder, seduce sin exigir, invita sin presionar, conecta sin comprometer, hasta que un día te das cuenta de que estabas más cerca de lo que imaginabas. Entonces, la pregunta no es si ella se ríe, sino qué decides tú hacer con esa risa. Señal número 4. El contacto accidental, que no es accidente. Un roce en el brazo. Una mano apoyada en tu hombro mientras te saluda. Un toque ligero en la espalda al pasar detrás de ti, como si necesitara abrirse paso. A simple vista, nada de esto parece fuera de lugar. Nadie que lo vea desde afuera pensaría que hay algo más. Pero tú lo sientes. Porque lo hace contigo, y no con todos. Es sutil, casi imperceptible para los demás, pero perfectamente claro para quien sabe leer el lenguaje no verbal. Cada contacto es un experimento silencioso, una prueba para medir tu reacción, para ver si te incomoda, si lo ignoras, o si, de alguna manera, lo recibes.
Y aquí está lo peligroso. El contacto físico tiene memoria. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta justificar. Un roce accidental hoy, un saludo con una mano que dura medio segundo más mañana. Y poco a poco, esos gestos empiezan a sentirse naturales, casi necesarios. Si siente que no la rechazas, que no te alejas ni muestras incomodidad, entonces buscará nuevas excusas para volver a intentarlo. No será siempre un contacto directo o evidente. A veces será un juego de palabras cuidadosamente elegido, una broma que aparentemente no tiene importancia pero que termina con un toque casual en tu brazo. O un empujón suave, casi imperceptible, que parece parte del humor del momento. Todo esto sucede bajo un manto de inocencia que nadie cuestionaría. Pero debajo de esa capa de normalidad, hay una intención que arde con fuerza, una chispa que busca encender una conexión más profunda. Y aquí está la trampa que muchos hombres no ven a tiempo. Si no tienes claridad y no estableces límites firmes, un día te despertarás sorprendido, dándote cuenta de que esos roces que parecían insignificantes fueron en realidad el primer paso hacia algo mucho más complicado. Porque el contacto físico es como una puerta cerrada al principio. Pero con cada roce, con cada toque repetido, esa puerta se abre un poco más, invitándote a cruzar un umbral que tal vez no quisiste atravesar. Señal número 5. Las conversaciones privadas dentro de lo público. Están en un grupo. Todos hablan, las voces se cruzan, las risas van y vienen. Pero, de repente, ella se inclina hacia ti. Su voz baja, su mirada se clava un segundo, y te dice algo que solo tú escuchas. No es un secreto importante. No es una confesión directa. Puede ser un comentario personal, una broma ligera, una observación sobre lo que está pasando, o incluso un detalle íntimo de su vida que no tendría sentido compartir contigo, pero lo hace. Y ahí ocurre algo curioso. Aunque están rodeados de gente, el resto del mundo desaparece. Es como si las conversaciones de los demás se volvieran un murmullo lejano y solo quedaran dos personas en ese instante, tú y ella. Ese es un terreno peligroso, porque no se ve. Nadie alrededor nota la conexión. No hay abrazos, no hay contacto físico evidente. Todo sucede en un plano invisible para los demás, pero muy real para ustedes dos. Lo que la mayoría de hombres no entiende es que ese espacio privado dentro de lo público es un puente emocional. Cada vez que sucede, la complicidad crece. Son microalianzas, momentos compartidos que empiezan a formar un pequeño universo donde ella puede ser distinta a lo que es con todos los demás. Y lo más potente es que estas conversaciones privadas no siempre se recuerdan por las palabras, sino por la carga emocional que llevan. A veces no es lo que dice, sino cómo lo dice, el tono más bajo, la proximidad de su rostro, el roce accidental al acercarse, la mirada fugaz que dura un segundo más de lo normal. Ese instante envía un mensaje silencioso. Tú y yo tenemos algo que nadie más tiene. Un código invisible que, aunque no se escriba en ningún lugar, queda grabado en la memoria. Y aquí está el peligro. Porque mientras el resto del grupo sigue hablando de cualquier cosa, ustedes están creando un archivo personal de momentos, un pequeño tesoro compartido que se va acumulando con el tiempo. Si lo dejas crecer, estas frases al oído pueden transformarse en excusas para buscar más instantes a solas, y esos instantes pueden convertirse en algo mucho más difícil de frenar. No todas estas señales significan que ella va a dar el siguiente paso, pero sí significan que hay una conexión latente, una chispa silenciosa que, si se alimenta, puede encender un fuego que no siempre es fácil de apagar. El verdadero riesgo no está en la señal en sí, sino en lo que empieza a despertar en tu mente y en la suya. Porque la atracción no declarada es como un río subterráneo, no lo ves, pero sigue corriendo, y tarde o temprano puede encontrar una salida. Aquí es donde muchos hombres fallan. Se dicen a sí mismos que no pasa nada, que es solo un juego inocente, hasta que un día se ven atrapados en una situación que no buscaron, pero tampoco evitaron. Y cuando eso pasa, ya no es tan simple retroceder. Por eso, un hombre que vive con claridad entiende que el autocontrol no es debilidad, es fuerza. Que ver una señal no significa que tengas que responderla. Que la verdadera prueba no es si puedes atraerla, sino si puedes mantenerte firme cuando hacerlo te conviene más que caer en la tentación. La mayoría de los hombres se da cuenta tarde,
cuando las consecuencias ya están tocando su puerta. Tú, desde hoy, no serás uno de ellos. Porque ahora sabes leer lo que otros no ven, y decidir antes de que sea demasiado tarde. Y ahora quiero que me digas, ¿cuál de estas señales has notado en tu vida? Cuéntalo en los comentarios, porque tu experiencia puede abrirle los ojos a otro hombre.